Bienvenidos a otra historia que no sabía que iba a contar. ¿Puede San Sebastián remitir a más significados que a estrellas Michelin, chefs que parecen alquimistas y pinchos que rozan la perfección? La respuesta es un contundente sí. Un festival de cine con mucha relevancia a nivel mundial, belleza paisajística, playas de ensueño, surf, museos, su alta calidad de vida y su gran Semana Grande. 8 largos días de fiesta en agosto, en los que la pólvora, el color, la música, la cultura y las tradiciones vascas se apoderan de las calles. Acompáñame para que, al final, sin perder la cabeza ni el apetito, sepas cómo sobrevivir a la Semana Grande de San Sebastián. La Semana Grande Donostiarra, o Aste Nagusia, nació en 1876, cuando la ciudad buscaba algo más que el sol y la playa para atraer visitantes. San Sebastián acababa de salir de la Tercera Guerra Carlista y quería recuperar su brillo, mostrar su identidad y consolidarse como un destino de referencia. La pólvora fue el anzuelo, un concurso de fuegos artificiales que sirviera de imán para turistas y, de paso, como ancla del orgullo local. A esto se sumaron pasacalles, música, gigantes y cabezudos, charangas, en fin. Es imposible caminar por sus calles en esta época sin sentir que Donostia se transforma, que la ciudad respira fiesta en cada esquina. Aquí no hay espectadores, todos somos parte de una frenética puesta en escena. El espectáculo central ocurre cuando cae la noche. Desde 1964, el concurso internacional de fuegos artificiales es la joya de la Semana Grande y en el 2025 celebró su edición número 60. Cada día, un equipo pirotécnico diferente toma el cielo y lo convierte en un cuadro de luz y sonido. Algunos buscan precisión, otros poesía y otros directamente que olvides cómo se respira y aniquilar tu sentido del oído. La ciudad se detiene por completo, por poco más de 15 minutos. La gente toma las calles, balcones, la playa de la Concha y cada hueco de esta ciudad. Lo hace con premeditación y una excelente organización. Familias, amigos, parejas, todos reunidos en torno al fuego. Incluso la cadena local de televisión transmite el espectáculo de pirotecnia en directo y hace un especial cada noche. Eta esateko 10 zita aurretik gauza asko esateko gaur, eta gure reportariak zein baino zein prestuago geuri gauzatxo. Por más que no te interese la pirotecnia, es imposible mantenerse al margen de esta actividad en agosto, puesto que el estruendo de cada explosión retumba por todos lados. Comienza el 70 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián. 60 años llenando de color, alegría y emoción las noches de la Semana Grande. Un hito que enorgullece a nuestra ciudad. Es un ritual que siguen religiosamente todos los habitantes y turistas. Un verdadero espectáculo que merece totalmente la pena vivir. Y ahí estamos todos, cada noche, con la mirada apuntando hacia arriba, bañados por la luz de la luna, abrazados por la vitalidad del cielo donostiarra y el olor a pólvora. Después sigue la fiesta, pero antes, una parada obligatoria, sobre todo para los más pequeños. Los toros de fuego. Esta es una tradición que mezcla humor, adrenalina y un poquito de caos, donde los más valientes se atreven a correr delante de unos toros manejados por un señor de manera frenética, mientras el público ríe, grita y se cubre como puede. Los conciertos nocturnos están por comenzar y en diversas plazas a lo largo de toda la ciudad, todos los barrios están de fiesta. La Semana Grande también rinde homenaje a la identidad vasca a través de su deporte más emblemático, la pelota vasca.
Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando los primeros frontones eran muros improvisados en plazas y conventos. Hoy, cada golpe es un recordatorio de que tradición y adrenalina pueden convivir en perfecta armonía. Este deporte es rápido, intenso y por momentos casi hipnótico. A lo largo de esta semana se dan lugar diferentes duelos, todos de pelota a mano, que es una especialidad de la pelota vasca. Se juega tanto en frontón como en plaza libre. La pelota, que es de cuero, se golpea directamente con la mano, que se protege únicamente con esparadrapos y tela. Es un deporte que se puede jugar por parejas o en individual y que consiste básicamente en que la pelota toque en el frontenis antes de que dé 2 botes en el suelo del frontón. Hola. 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 Este es eso alto. Después de mucha charanga, baile y pólvora, decido parar unas horas en el Museo San Telmo, que abre sus puertas con exposiciones que mezclan arte e historia vasca. Y también detenerme en uno de mis sitios favoritos de la ciudad, la Tabacalera, una antigua fábrica de tabaco reconvertida en espacio cultural. Cine, fotografía, instalaciones artísticas y laboratorios creativos llenan un espacio que respira innovación y arte. Desde su terraza tienes unas vistas espectaculares de la ciudad. También puedes adentrarte en la sala Cubo Cucha, obra social de la Fundación Cucha, emplazada en el edificio Cursal, y siempre con grandes propuestas artísticas. Estos 3 lugares son ideales para hacer una pequeña pausa del desenfreno que lo inunda todo. Cada día de la Semana Grande, la ciudad vibra con conciertos gratuitos, obras de teatro, espectáculos callejeros y presentaciones para toda la familia. Desde jazz hasta folk vasco, bailes tradicionales, pasando por música de cámara y por supuesto, ¿por qué no?, mariachi. ¿Esto qué es? ¿Un aplauso? ¿Esto es el alimento del artista? Sí, dice el otro. No llega ni a croqueta, desgraciado. Oye. La fiesta también se saborea. Churros que se derriten en azúcar, talos con chistorra, bocatas que desafían la gravedad. El talo es un plato típico del País Vasco, hecho como un taco con una tortilla de maíz de México, pero con la diferencia fundamental de que el maíz no se ha nixtamalizado previamente, por lo que la pasta de la que está hecho no alcanza la misma cohesión. El talo es más arenoso y quebradizo, mientras que la tortilla mexicana es más suave y flexible. Y mientras sigues saboreando el talo de chistorra en tu boca, también puedes acercarte a muchas de las propuestas gastronómicas que se ofertan por ahí. Y de paso, subirte a diversas atracciones que giran, suben y bajan, tanto para pequeños como no tan pequeños. Para bajar un poco el volumen de la fiesta, no se puede venir a San Sebastián sin bañarse en sus maravillosas playas. La playa de la Concha o de Surriola se convierten en un respiro necesario para dejar que las emociones de la fiesta decanten. Allí, donde el mar y la ciudad parecen conversar. Antes de finalizar mi aventura de este año en Astenagusia, me atrevo con mi primer tortilla de bacalao. La tortilla de bacalao es uno de esos platos que parecen simples pero cargan con historia. Nació en las sidrerías vascas como una manera de acompañar la sidra y aprovechar el bacalao en días de abstinencia religiosa. Hoy es símbolo de reunión y tradición. Cebolla y pimiento verde, bacalao desalado y desmigado y huevos. Tan sencillo como eso. No olvidar emplear aceite de oliva y acompañarlo, de ser posible, de una buena barra de pan. Después de varios días de fiesta, esto sí que alimenta mi alma y me da fuerzas para seguir a mi siguiente destino. Y es así como se sobrevive a la Semana Grande donostiarra, bailando entre gigantes, pintado hasta las pestañas con polvos, mirando al cielo, siempre mirando al cielo, no importa desde qué punto, dejándose encantar por estas tierras y estas aguas del Golfo de Vizcaya y sus sabores que no dejan de contar historias.
Gracias por acompañarme, soy Gabriel. Sígueme para más historias.